Estamos con la señorita Soledad Balán, mi amiga, así que yo le voy a saludar con mucho aplauso. Pon el aplauso, ahí está. Más aplausos. Aplausos. Y encima está Nerito Nahuel ahí. ¿Cómo anda Nahuel? Qué buena recepción. También tiene aplauso Nahuel, que está fuera del aire. ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? Muy bien, y la verdad, demasiado bien. ¿Qué le trae por acá? Contame un poco, porque yo estoy ajeno, acá me pasan por arriba, vos ya sabés cómo es esto. Sí, yo me acuerdo cuando éramos amigos y venía directo en la bicicleta, ¿te acordás? Ahora ubicación me pasaron. Ahora te pasa la ubicación. Sentí que no éramos más amigos. No, bueno, pero muy atenta, es que claro. crecimos. Entonces ahora estamos más organizados. Crecieron pero con la misma magia, la misma mística. Me gusta, se conserva el espíritu. Bueno, Soledad Balán, además de ser una amiga muy querida, es diputada provincial y que ayer salió un tema para discutirlo, lo decíamos con Lu. Estamos hablando, contame un poco, Lu, poneme en autos, Sí. no esfuerzo tanto mi voz. Ayer junto a Pelu, porque Guido estaba Así, pachucho, ¿cómo escuchás? mal, peor. No, con Pelu estábamos hablando de que Escocia fue el primer país que aprobó una ley de productos menstruales de forma gratuita. Entonces ahí como que salió este tema de qué onda la provincia, cómo se está manejando este tema. Y ahí bueno, dijimos, bueno, la traemos a Sole que nos explique, ya que acá en la provincia sí hay un programa provincial de gestión menstrual, ¿no? Y queríamos saber más que nada eso, cómo se está aplicando, cómo va, de qué se trata. A mí me encanta hablar de menstruación y a Guidi no tanto a veces. Pero no, Lo la siento verdad por que sí, la provincia, si bien todavía no aprobó la ley que pretende la provisión gratuita de distintos elementos de gestión menstrual en establecimientos educativos públicos y de salud, tanto CAPS como hospitales, sí desarrolló un programa que eso es novedoso. Hay otras provincias que tienen la distribución gratuita, pero lo novedoso de la provincia fue la distribución de las copitas en distintos entornos, en escuelas, en barrios populares, en clubes, en distintos sectores, pretendiendo llegar a sectores vulnerables que no pueden acceder por sus propios medios a la compra de este insumo. Y también somos los únicos que seguimos teniendo desde hace más de 2 años el Ahora Mujer, que incluye entre un 20 y un 25% de descuento. Perdón, hace más de un año, el 8 de marzo se cumplió un año. Entre el 20 y el 25% de descuento en la compra de esto y hasta cuotas sin intereses, que comprándolo en 3 cuotas terminaríamos gastando lo mismo que si tenemos que comprar las toallitas mes a mes. Claro. Entonces ahí el gasto se amortiza bastante y se entregaron más de 2.500 y ahora Nación también está previendo algunas partidas para las distintas provincias, así que bueno, esperemos que lleguen rápidamente a la nuestra. Sí, la pregunta por ahí que también nos hacíamos era hablar de menstruación o de salud menstrual. En cierto punto debe dejar de ser tabú. Hace poco vi que hicieron una charla justamente con ese tema. Quería que expliques más o menos por qué corrernos y empezar a hablar de estas cosas y empezar, porque esto es un espacio obviamente para que esto se debata justamente, y cuáles son los principales como fundamentos para hablar, dejar de decir, bueno, hay que hablar de esto. Sí, no debería ser tabú porque es un proceso sumamente natural, biológico, que las mujeres atravesamos de 30 a 35 años de nuestra vida, con lo cual hay que empezar a naturalizarlo, ¿no? Incluso naturalizar si alguien se mancha, es normal. Que solo la menstruación es tabú. Si vos te cortás el dedo y te manchás con sangre de la camisa, no pasa nada. Pero si estamos hablando de la sangre de la menstruación, empieza a dar asco. Y es lo mismo, es el mismo proceso. Y sin embargo, incluso gente de nuestra generación sigue diciendo que asco. Entonces, al quedarnos con eso, tendemos a ocultarlo. Y ese ocultarlo muchas veces implica hasta ocultar dolores. Los dolores menstruales que muchas veces no se cuentan. El querer mancharte el buzo en la cintura en la adolescencia, el que no se te note la toallita con alguna determinada ropa. Es todo el tiempo tratando de ocultar algo que nos sucede. Así que bueno, nos parecía que lo más lógico es empezar a hablarlo para no crear traumas, sobre todo en los adolescentes, en las niñas que comienzan a menstruar, y que además el que sea tabú hace que se llegue con poca información. Entonces el poder hablarlo y que lo atraviesen de esta manera y a sabiendas que les va a pasar muchos años, nos parecía lo más adecuado, nos parece lo más adecuado. Si bien nació del legislativo, el ejecutivo rápidamente lo adoptó y lanzó este programa para no esperar que la ley sea sancionada, sino empezar a actuar sobre esto.
Y es lindo hoy escuchar en los medios de comunicación que se hable de, no sé, el otro día me tocó en una conferencia con el vicegobernador en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes, que en lugares donde antes era impensado que se esté hablando del tema, hoy empieza a tratarse con un poco más de naturalidad y ojalá eso haga que las generaciones venideras Eso. así lo empiecen Pero, a tomar. lo estás notando, yo me hago cargo. ¿Querés que lo cuente yo o lo contás vos? Contalo, Gui. Pero la compañía Sole, justamente en la exposición que fue... En el lanzamiento del 8 de marzo. El 8 de marzo. Y no sé qué... Bueno, estábamos hablando de otras cosas, pero después como que conectamos y che, pero ¿por qué cómo es esto el tema? Le digo, qué asco, le digo. Y después, ¿sabes lo que hizo la muy buena amiga? Me mandó al frente adelante de todos los Yo no funcionarios. dije que eras vos. No, Está claro. muy bien. Dije que era un amigo que encima tenía una Sí. hija mujer. Y todos me miraron así. Claro. Me habían visto 20 minutos hablando con Soledad. Pero bueno, pero ¿crees que hay un proceso? Porque eso es lo bueno también cuando uno empieza a indagar. Yo me nutro mucho de los chicos, de las chicas, que sobre todo que trabajan acá. Y los escucho y trato. Pero sé y entiendo que no a todo el mundo le pasa lo mismo. Digo, pero vos observás que hay ahora con mayor tolerancia a esto que antes tenía más reticencia o tabú, son temas más tabú. Sí, por supuesto que nos falta profundizar mucho más. A veces nos pasa, de acá se desprenden un montón de temas relacionados, tabú. Pero a veces vamos con el camión del Papa a los barrios y hay mujeres que entran con miedo al camión del Papa, mirando para los costados, como que no me vean haciendo esto. Claro. Y que te vean haciendo esto, porque es un control que las mujeres nos tenemos que hacer anualmente y somos una de las provincias con mayor índice de cáncer de cuello de útero. Entonces la mejor forma de prevenirlo son los controles, e ir teniendo noción de lo que nos va pasando y muchas no se lo hacen o les da vergüenza. Entonces, hay que empezar a romper con esto. Y respecto a la menstruación, el buscar la distribución gratuita, hay muchas, o sea, pensá en una familia que por ahí es la mamá, 2 hijas mujeres, 3 hijas mujeres, el costo de acceder a esos productos mensualmente, muchas familias no lo pueden abordar. Entonces, es importante que esta ley se pueda sancionar en algún momento, justamente para todos estos sectores. UNICEF demostró una correlación entre las ausencias escolares y la menstruación. Entonces, la menstruación pasa a ser un tema de Estado cuando vemos cómo influye en un montón de aristas de la vida. Claro, se entiende. Claro. Sole, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Demasiado bien, Pelu. Lo conoces al muchacho este, ¿no? Lo conozco de algún lado. Tengo el honor. Te saludo a la distancia. Lo mismo. Sole, quiero volver un poquito con el tema de la copita menstrual, ¿sí? Porque evidentemente hay un trabajo y hay una una gran labor la que se tiene que realizar para lograr el cambio cultural, ¿no? No solamente el económico, sino el cultural. Me imagino, ¿no? Pasar tanto tiempo de usar una toallita femenina a la copita menstrual conlleva un montón de cosas. ¿Cómo ves, cómo están viendo ustedes la aceptación y cómo la llegada, el cambio, cómo se está dando en la provincia este cambio? Creo que las más jóvenes lo toman mucho más rápidamente al proceso, pero creo que también es mucho del boca en boca, ¿no? Las que usamos la copita nos hacemos copita fans y queremos ir con carteles a la plaza de viva la copita y que todo el mundo la use porque de verdad es lo más cómodo del mundo, lo más sustentable con el medio ambiente. O sea, obviamente también hay el impacto en el bolsillo, ¿no? Tiene muchos impactos positivos, descubrís cuánto menstruás, que antes no lo sabías porque la toallita, Mirá. con todos los químicos que tiene, hace que se esparza, que parezca mucho más. Y en la copita, Claro. no me pongas cara de asco, Guido, te estoy mirando. En la copita uno empieza a Sí, ver, impresionable, amiga, you know. en la copita uno No. empieza a ver que no es tanto lo que menstrua, descubrir que la sangre no tiene ese famoso olor a menstruación que muchos adjudican, que la sangre tiene ese olor cuando entra en contacto con esos químicos. La sangre, como Claro. la sangre de cualquier otra parte del cuerpo, no tiene olor. Entonces, bueno, son un montón de cosas que te permiten el autoconocimiento, y eso está buenísimo. Y también yo lo vinculo mucho con el tema del deporte, porque a muchas menstruantes no los dejaban competir, por ejemplo, en karate, en gimnasia artística, cuando estaban menstruando por miedo a manchar el traje blanco. O que se note la toallita en esa ropa. Y hoy, como muchas que les toca competir, eligen por la copita, porque antes era o no competías o tenías que tomar pastillas para retrasar un proceso que otra vez es biológico, es natural. Entonces,
en lo deportivo también trae muchas consecuencias positivas, por supuesto también que te pueden meter al agua, entonces todo lo que sea acuático se puede continuar haciéndolo sin necesidad de interrumpirlo, algo que en nuestra época hubiera sido impensado. Pero ganaste batallas, digamos, por ejemplo, amigas tuyas, Sí. tu familia, ¿sí? ¿Ganaste? Sí, un montón. Ah, mirá que un montón de conocidas, de amigas, de que compinches. gane, te hice bien, Sole, la verdad que me salvaste. Sí, en los barrios también mucho que primero no, pero la copita que no, y lo empiezan a usar. También muchos miedos de muchas madres, padres, con respecto a che, y esto te hace perder la virginidad, te rompe Claro. el himen, ¿qué pasa con la copita? Y que tienen temor a que sus hijas ¿Y lo es comiencen a doloroso usar. tener algún tipo de...? No. Hay mujeres que les puede incomodar el primer tiempo, pero como también te puede haber incomodado cuando El usamos tampón. el primer tampón. Y después la verdad que uno se acostumbra. Es raro porque uno sabe que tiene un cuerpo extraño dentro del cuerpo, esas primeros 2-3 meses quizás. Pero bueno, en mi caso particular esto pasa mucho por las vivencias. La verdad que me acostumbré de movida y ahí no la cambié más. Está muy bien. Bueno. Sole, ¿te puedo cambiar de tema un poco? Todo hablar lo de- que vos quieras. ¿Cómo andas? ¿Cómo te tratan esta etapa del año? ¿Hay dificultades económicas? ¿Se nota eso? ¿Sos una persona que recorre mucho los barrios? ¿Cómo ves la situación actual? Sí, la verdad que se nota un montón. La situación actual está fea. El tema de la inflación, el costo en los alimentos, que suba el pasaje del colectivo, un montón de cosas que en los barrios populares por supuesto que se siente mucho más porque destinan un porcentaje de sus ingresos mucho mayor a estas necesidades que son básicas. Y que bueno, que desde la provincia se trata de amortizar con los ahora, con los precios de la canasta, pero que es imposible aislarnos de todo eso y sentimos las consecuencias de la economía, de la política nacional. Pero bueno, si algo que tienen en los barrios es una resiliencia increíble y una capacidad de ir para adelante, de hacerle frente a todo. Así que bueno, ya lamentablemente no es la primera vez que atravesamos estas situaciones en nuestro país. Por suerte lo hacemos con un gobierno provincial que tiene las cuentas en orden y con la capacidad de seguir dando soluciones en muchos aspectos, que incluso vemos que se sigue invirtiendo en salud, en arreglo de caminos, en un montón de cosas. Mismo los ahora no son una inversión grande que el Estado sale a cubrir en conjunto con el privado también, pero para paliar un poco esta situación. ¿Te Pero la reclaman palabra mucho? es esa, es paliar. Porque vos sos una piba que tiene mucho territorio antes de tus inicios en política, digamos, en organizaciones sociales, estuviste en Techo dirigiendo muchos años. Digo, hay reclamos que no tenías antes, te reclaman más ahora que sos funcionaria. ¿Cómo ves esa...? Sí, no sé si la palabra es reclamos. Ok. Pero sí se siente comulgando con cualquier vecino, en cualquier barrio, con cualquier vecina. Eso se siente porque también al predominar el empleo informal sabemos que muchas de las changas se suelen ir perdiendo. También uno empezaba a recuperarse, ¿no?, de estas cosas después de la pandemia, y se sienten. También bueno, acá justo tenemos muchas obras que se están haciendo en los barrios que por suerte vienen a contrastar con el estado anímico, ¿no?, en otras cosas, muchas obras de infraestructura, obras estructurales que se están haciendo en los barrios. Se está trabajando muy bien con la titularidad de las tierras, lo cual da una seguridad en la tenencia, que eso impacta hasta en la calidad del sueño, ¿no? Una familia duerme mejor si sabe que no lo van a sacar de sus tierras a la mañana siguiente. Así que bueno, con muchas acciones que se van haciendo y desarrollando, ahí se empieza a contrastar un poco, pero sí, sin duda la inflación en los barrios golpea y golpea fuerte. ¿Tienen alguno? Si no, me meto una relacionada a la No, temática. yo quería preguntarle con respecto a los barrios, cómo llega esta información de los ahora y demás. ¿Las personas te hacen muchas preguntas con respecto a esto o están como más o menos manejando este tipo de info? No sé, o vos sos la que por ahí, o vos o tu gente son las que tienen que ir con la iniciativa o con esta propuesta. No, yo creo que hoy está llegando mucho directamente. Obviamente uno también trata de ser la voz de distintas iniciativas que el Ejecutivo va dando, pero en su mayoría no, la información está llegando, se cuenta por distintos canales y eso está bueno. Está bueno. Sí, llega bien la información. Bien. ¿Cómo se hace, Sole, para de tener tanto territorio llevarlo después al área legislativa para generar, digamos, concretar algunas acciones que uno siempre soñó, con las que trabaja de manera habitual, sabiendo que por ahí son
cuestiones por ahí, ¿no? De leyes y bueno, darle ese marco regulatorio, digamos. ¿Cómo te llevas con eso? Tres años se van a cumplir desde que asumiste. En diciembre, el 10 de diciembre se cumplen los 3 años. No, creo que requisito sine qua non. No sé si es cómo se hace para pasar de eso ahí. Me parece que para pensar en qué leyes uno pretende sancionar o en qué pretende trabajar, tenés que ver qué es lo que no está funcionando bien, ¿no? Y los barrios populares claramente son una expresión de las cosas que no están andando bien en la provincia, en el país, en el mundo. La pobreza creo que es debería ser una de las causas primordiales a abordar. Entonces, si necesitas tener ese contacto con la realidad para pensar cómo trabajar y poder tener una mejor sociedad, creo que no debería existir ni lo La legislativo disociación, ni lo digamos. ejecutivo divorciado de la realidad del territorio. Claro. Y entonces, ¿y sobre qué estás trabajando ahora, digamos? ¿O cuál es la propuesta legislativa para esto o en lo que estás laburando? Sí, estamos trabajando muy fuertemente en conjunto con el IPRODA en el tema desde los espacios fiscales, la regularización dominial. Tenemos una resolución que nos permite que los propietarios, que los titulares de las tierras de los barrios populares puedan venderla a quienes la habitan, a los poseedores, a un precio que sea pagable por la familia sin que le comprometa otros gastos básicos. Entonces estamos trabajando con eso, estamos presentando muchas carpetas para trabajar en distintos barrios con infraestructura de red de agua, de cloacas, electricidad, arreglo de distintas viviendas, de calles, de cordones, de veredas. Así que bueno, estamos por un lado trabajando muy fuertemente en eso, que es más ligado al Ejecutivo, Sí. y del otro lado también estamos proponiendo distintas cosas como una Secretaría de Hábitat que sea especialista en esto. Acá tenemos al IPRODA que lo toma y que lo desarrolla muy bien. Lo que nos daría la Secretaría de Hábitat es una que se enfoque exclusivamente en barrios populares, que esa sea su prioridad. Ah, mira. Y que es distinto hoy, que está pasando en el país. Es un cuello de botella. Hoy, un egresado de la Facultad de Arquitectura o de Ingeniería le cuesta mucho organizar un barrio popular. Hoy la facultad no te enseña para prepararte para esa realidad. Hoy saben hacer una casa acá en el centro, en una calle amanzanada, donde los servicios pasan fácilmente, pero cuando se enfrentan a esas situaciones es muy difícil. Incluso el otro día, bueno, hablamos del tema del agua y de barrios con pasillos muy angostos, con piso de piedra, y nos comentaban muchos que se tuvieron que ir a especializar en Brasil por las favelas que suelen tener esas dificultades para poder traer las soluciones acá. Entonces, si vos tenés una secretaría que pueda hacer eso, que pueda hacer convenios con las universidades, con los sectores privados, para ir formándonos para abordar esa realidad que hoy por primera vez celebramos que Argentina, por primera vez en la historia, está teniendo un fondo para los barrios populares y para su urbanización. Eso nunca pasó y viene del impuesto solidario, del cheque al dólar, y eso está haciendo que tengamos muchas obras en todos los rincones del país, que esas obras, que son muchos millones de pesos, son muchos derechos que se le devuelven a las familias que están vulnerados. Claro, y eso lo administra la provincia. Eso, después de eso sí, la provincia presenta en qué barrios pretende hacer las obras y pone la capacidad técnica. Ajá. De decir, bueno, presenta la carpeta y cómo tienen que pasar esos caños, evaluar si hay que esponjar en el barrio, si no, ver la provincia si tiene la capacidad, en caso que sea necesario, relocalizar algunas familias. Y ahí solamente entra el ejecutivo, digamos, en las cuestiones técnicas, o también hay estudios privados y demás que se contratan. No, se contrata la parte de realizar la obra en general, o podés terciarizar por ahí para tener, no sé, no me quiero poner muy técnica, pero para ver los lotes, las separaciones, bueno, más, se hace un vuelo de un dron que saca unas fotos específicas para ver los tamaños de cada lote, para ver los pasillos y demás, y eso sí, muchas veces se contrata a un privado puntual, porque la provincia no suele disponer ninguna de por ahí muchos de esos mecanismos que no se usan de forma frecuente, que no tendría sentido tenerlos, sino que es mucho más válido contratarlo cuando se lo necesita. Entiendo. Pelú, ¿tenés algo ahí, amigo? No, estaba pensando que la demanda habitacional está creciendo, está creciendo cada vez más. Es sabido esto que va a suceder. La Se problemática. da una cuestión exponencial, ¿no? Pero que justamente, y esto es una charla que tenemos muchas veces con gente de diferentes lugares del país,
que en las provincias, pero en el caso particular de Misiones, es una demanda que está bien atendida, tanto porque la política provincial, lleva muchísimos años trabajando en este sentido, y por una cuestión física, que es de tierra, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires es un lugar donde no podés hacer viviendas sociales porque está todo ocupado. En cambio, en la provincia de Misiones y en Posadas tenés una ventaja que lo que comentabas recién, Sole, el tema de los lotes, de ver, hacer un trabajo previo, de investigar, de ver y de tomar la decisión. Aquí lo vamos a hacer y vamos a acompañar esta demanda, ¿no? Nada, es una reflexión nomás para adherir a lo que decía Sole con respecto a la vivienda, ¿no? Sí, igual, Pelu, de todas formas no hay que abusar de eso, ¿no? La tierra y sobre todo la tierra urbana es finita e irreproducible. Sí. Entonces, eso es lo importante de pensar en las ciudades a futuro y qué ciudades queremos. Si seguimos haciendo viviendas unifamiliares, bajas y demás, eso es una ciudad muy cara también, porque implica que los servicios tengan que llegar hasta más lejos, la recolección de residuos, la ambulancia que te va a buscar en caso que necesites algo, implica tener que hacer más escuelas porque si no te queda muy lejos de algunos puntos de la ciudad. Entonces, las ciudades requieren planificación y planificación a muy largo plazo, un mínimo de 20 años. Tenemos que pensar, no sé, Posadas, Misiones, cualquier localidad la tenés que pensar en cómo la queremos en 20 años. Y las tierras disponibles, si empezamos a pensar, ¿dónde va a ir Amanda, la hija de Guido? Y se va a complicar porque tenemos una población joven que va a salir, que ya está saliendo, somos la provincia con mayor porcentaje de juventud. Entonces, cuando todas esas personas salgan a buscar su propia casa, ahí decimos, no quedan tantas tierras disponibles en Posadas. Entonces, hoy decía, bueno, ¿por qué presentar una Secretaría de Hábitat? Pensemos en esto. No sé, ¿qué pasa con los terrenos ociosos? Encarecen las ciudades porque hace que se tengan que largar. Y es justo que una persona tenga una tierra o una vivienda ociosa, siendo que el Estado tiene que irse más lejos para poder comprar y dar una solución, siendo que eso hace que, como es oferta-demanda, levante el precio del resto y que más población no pueda acceder. Tenemos que pensar en mecanismos más justos para el acceso a algo que tiene una función social. La vivienda tiene una función social, nace con esa finalidad y no la podemos empezar a tomar, no podemos aceptar como Estado que se convierta en un bien transaccional, en un bien que busque que sea redituable. Tal cual. Che, qué lindo escucharte, qué bueno aprender, sobre todo porque la verdad que hace rato no charlamos de estos temas, pero la Secretaría está pronto a crearse. No, es un proyecto que presentamos, el camino legislativo muchas veces demora, ¿no? Hoy creo que la mayor parte de la cantidad de leyes que aprobamos incluso son de diputados de mandato cumplido. Okay. Entonces, que está bien y que es normal que así sea, ¿no? Se presentan un montón de proyectos semanalmente por los 40 diputados que estamos ahí, y eso implica una evaluación, ver los antecedentes, unificar los proyectos que sean similares. Okay. Hay voluntad política igual, de todos modos. Sí, y mientras tanto no es que el tema se está dejando de lado, sino que desde el Ejecutivo, como contaba recién con muchas acciones, se lo está abordando. Bien. Sole, no sé si les queda alguna, pero estamos ya en tiempo de despido. Estamos Muy bien, interesante, estamos. posta. ¿Vos te quedás un ratito? Podríamos ir hablando largo y tendido porque esto último que decís, el otro día hablamos con Daniel Casals. Daniel Chela, es amigo también de acá de mi amiga. Daniel Chela, sí, hablamos, sí, me confundí con otro Casals. Esto que decís, la planificación y optar por crecer para arriba o crecer hacia los costados, todo lo que decís es totalmente pertinente. La extensión de la ciudad encarece totalmente y no es amigable con el medio ambiente, una ciudad muy, muy extensa. Así que todas estas cosas lo podemos ir charlando, Guido. Me encanta. Uno dice todo el día esto sabemos. y es una sección muy, muy aplaudida en este programa. Sí, me encanta. Tal cual. Bueno, Por cuando eso- vengas con un guisito por medio lo hablamos, Pelu. Gracias, Sole. Obvio. Ay, Perdón. Gracias, Sole. Ahí está. Esto era el recurso que utilizaba ayer cuando no tenía voz y ya me gustó. Me parece que le voy a quedar. ay, no. Bueno, Sole, muchas gracias por habernos acompañado. Es No, un gustazo placer. enorme tenerte acá. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, chicos. ¿Querés venir más de seguido?
Quiero Se te venir ve. más de seguido, me encanta. Ahora me tengo Bueno, que ir a la cancha ahí- guaraní ¿Ahora? ¿A qué? a retirar una camiseta para llevarle de regalo al presidente de mi bloque, bien de chupa media. ¿A la Martín? Sí, le voy a regalar la camiseta de guaraní. La nueva. Es buena, es buena. Es hermosa la nueva camiseta. Es buena. Es buena. No sabía que habían llegado, che. Sí, La- yo la- ya la tengo. Ah, ¿la tenés? Por supuesto. Ah, porque vos también sos dirigente de Guaraní. Soy tenés. vocal en la Ahí comisión. tenés. Ahí Ahí tenés, tenés, ¿viste? dirigente ¿Viste la Guaraní. foto que vimos el otro día? Ahí está. Ahí está, Ahí está. Bien, Sole. Bueno, gracias de nuevo, amiga, y esperemos posta venir a charlar, por lo menos divertirte un rato. Me encantó. La verdad que un hermoso momento. Muchísimas gracias a todas y todos. Tenemos 2 minutitos de pausa y hacemos el cierre, ¿le parece, chicos? Bueno. 2 ¿Cómo no?